grabado. Así que easy peasy, lemon squeezy, vamos para allá. A ver que este módulo aprenderás acerca de los sistemas de recomendación. Se te explicará la idea principal de los motores de recomendación. Después tendrás una comprensión de todos los tipos de principales. Vale, modelo de recomendación. Me gusta. Porque yo esto sí es verdad que no tengo, que yo sepa, cero conocimiento. Entender el propósito y el mecanismo de los sistemas. Entender los distintos tipos. Implementar. Vale. Un poco como todo lo anterior, pero en lugar de clasificación o lo que fuera, pues recomendación. Y vamos a ir con nuestro gran amigo. Hello and welcome. Hello and welcome. In this video, we'll be going through a quick introduction to Va a bajarle la velocidad porque systems. So let's get se la started. subí para Even though ir rápido. El otro día yo solo. Pero hoy no estoy solo, así que vamos a aflojar un puntito. people's tastes may vary, they generally follow patterns. By that, I mean that there are similarities in the things that people tend to like. Or another way to look at it is that people tend to like things in the same category, or things that share the same characteristics. For example, if you've recently purchased a book on machine learning and Python, and you've enjoyed reading it, it's very likely that you'll also enjoy reading a book on data visualization. People also tend to have similar taste to those of the people they're close. A ver, no sé, estas cosas a mí me resultan siempre obvias y es como... Me sobra un poco esta introducción, pero entiendo que tiene sentido. Por si alguien no sabe lo que es un sistema de recomendación, que te explique de, oye, en la vida ocurre esto, pues un sistema de recomendación hace esto otro. Que es lo mismo. Lo puedo comprender. Que lo comparta o no, que me guste, es otro rollo. Pero bueno, seguimos que si no me pongo a raguear, sabe que me pongo a raguear y no salimos de aquí ahora. To in their lives. Recommender systems try to capture these patterns in similar behaviors to help predict what else you might like. Recommender systems have many applications that I'm sure you're already familiar with. Indeed, recommender systems are usually at play on many websites. For example, suggesting books on Amazon. Que a ver, cualquier aplicación a día de hoy tiene un sistema de recomendación. Instagram incluso, el contenido que te muestra es en base a recomendaciones de cosas que te han gustado. Quizás quieras comprar, quizás quieras ver, quizás te interese sistemas de recomendación. Están en todos lados a día de hoy. Igual este vídeo cuando se hizo no eran tan obvios o algo. ¿De cuándo es este vídeo? Hello. 2018, tiene ya 3 años. Hace 3 años... Igual no estaba tan claro, pero a día de hoy... Ya es un poquito más obvio. Hace 2 años que no suben un vídeo. Hijos de perrix. Uy, aquí hay un vídeo de este que vi antes de... crea tu propia... Estampas. Hace 21 horas. Ay, que me distraigo, ¿no? Esto no vamos a verlo, perdón. Pero tiene buena pinta. Me lo guardo, para luego. And movies on Netflix. In fact, everything on Netflix's website is driven by customer selection. Pero, paréntesis, o sea, llamo 5 segundos y para nuevo. Netflix está tan... O sea... El sistema de recomendación está tan dentro de Netflix que hay películas hechas por Netflix ya basadas en el sistema de recomendación. Es decir, hacen la película sabiendo de lo que le gusta a las personas. Te muestra el tráiler. No es el mismo tráiler para todo el mundo. Tiene varios trailers y en función de qué te interese más de una película, si te interesa más el drama, te interesa más amorío, te interesa más acción, te muestra esa parte de la película que a ti te interesa. O sea, Netflix está a otro nivel de sistema de recomendación ahora mismo. Es una locura. Está súper guay, en verdad. Estoy intentando aquí innovar una cosa, pero... Nada, seguimos. No sé si esto tiene más sentido. ¿Sí? Va a probar un nuevo layout un momento. Pero, claro. Ahorita. If a certain movie gets viewed frequently enough, Netflix's recommender system
ensures that that movie gets an increasing number of recommendations. Another example can be found in a daily use mobile app, where a recommender engine is used to recommend anything from where to eat or what job to apply to. On social media, sites like Facebook or LinkedIn regularly recommend friendships. Recommender systems are even used to personalize your experience on the web. For example, when you go to a news platform website, a recommender system will make note of the types of stories that you clicked on and make recommendations on which types of stories you might be interested in reading in future. Vale, bueno, nos está contando algo que es sabido por todos ahora mismo. Y mi única duda, esto es el triple que me tiro antes de cada vídeo. Estos serán grafos, por casualidad. Es decir, sistema de grafos que conecta puntos unos con otros y hace cosas. Yo me la jugaría a que sí, pero no lo sé. There are many of these types of examples, and they are growing in number every day. So, let's take a closer look at the main benefits of using a recommendation system. One of the main advantages of using recommendation systems is that users get a broader exposure to many different products they might be interested in. This exposure encourages users towards continual usage or purchase of their product. Not only does this provide a better experience for the user, but it benefits the service provider as well, with increased potential revenue and better security for its customers. There are generally two main types of recommendation systems: content-based and collaborative filtering. The main difference between each can be summed up by the type of statement that a consumer might make. For instance, the main paradigm of a content-based recommendation system is driven by the statement, "Show me more of the same of what I've liked before." Content-based systems try to figure out what a user's favorite aspects of an item are, and then make recommendations on items that share those aspects. Collaborative filtering is based on a user saying, "Tell me what's popular among my neighbors because I might like it too." Collaborative filtering techniques find similar groups of users and provide recommendations based on similar tastes within that group. In short, it assumes that a user might be interested in what similar users are interested in. Vale. Also, there are hybrid recommender systems which combine various mechanisms. In terms of implementing esto está guay, que esto no lo sabía, pero tiene sentido una vez te lo explican, que hay dos tipos de sistemas de recomendación. Está el sistema de recomendación de muéstrame más basado en el contenido. Un segundo que estoy tomando nota. Entonces hay sistemas de recomendación basados en el contenido, el cual te dice, pues quiero ver más de esto que me gusta. Y sistemas de recomendación basados en colaboración, que es qué le gusta a las personas de mi alrededor, pues a mí debería gustarme algo similar. There are hybrid recommender systems which combine various Y sistemas híbridos In que terms of implementing hacen recommender combinación. systems, there are two types: memory-based and model-based. In memory-based approaches, we use the entire user item dataset to generate a recommendation system. It uses statistical techniques to approximate users or items. Examples of these techniques include Pearson correlation, cosine similarity, and Euclidean distance, among others. In model-based approaches, a model of users is developed in an attempt to learn their preferences. Models can be created using machine learning techniques like regression, clustering, classification, and so on. Ah, como mola. Puedes usar el basado en memoria que calcula cada recomendación usando todo el conjunto de datos, o el basado en modelos que pues entrenas un modelo y en base a eso ya decide. Thanks for watching. Thanks for watching. Vamos a ver el siguiente. Lo que me gustaría ponerle cara a este hombre que nos lleva hablando 3 semanas. Vale,